que cuando Él ascendiera a los cielos una vez más, el Padre no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Paracleto, al Espíritu Santo. Gracias porque la iglesia hoy en día se rige bajo tu poder, bajo tu señorío, oh Espíritu Santo. Por eso, aunque yo sé que tú estás dentro de mí, bienvenido eres, Espíritu Santo. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Ven, toca, cambia, transforma, redarguye. Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, porque es a través de Él que se hace la obra. Por eso hacemos reverencia al Espíritu Santo, porque ahora es Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a ti se te ha placido que estemos esta mañana, Señor, predicando aquí tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que ha de venir, que no lo conocemos, lo que ha de venir, pero tú sí lo sabes. Y te doy gracias por todo eso. Gracias, Señor, porque tu palabra me enseña que mis tiempos están en tus manos, que nuestros tiempos están en tus manos, y que no hay nada que te tome por sorpresa. Tu palabra me enseña y me dice que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios soberano. Y eso me da paz, porque esa soberanía está por encima de todos. No hay nadie encima de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. A los que estamos aquí en casa, Dios me les bendiga de una forma sobrenatural. Y a los que se están conectando por las redes sociales, que el Señor también los bendiga de una forma sobrenatural. Que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los abrace todos los días de su vida. Esa es mi oración. Gracias por estar aquí una vez más, reunidos con la cita con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amor, el más inmenso, el más grande amor, que es con nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a estar todos los domingos a las 11, la cita es a las 11 de la mañana, hasta que Cristo venga. Si algún día ya no transmitimos y se preguntan qué pasó, es porque Cristo ya regresó por su iglesia y nos fuimos con Él. Pero mientras tanto, tenemos la misión, la tarea de predicar su evangelio. Aunque mucha gente ya lo haya escuchado, esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea, de proclamar las buenas nuevas. De decirle a la gente que Jesús es el camino. Que Jesús es el que nos une al Padre a través de su sacrificio. Y que solamente en Él hay perdón de pecados. Esa es nuestra misión. Por eso, esta mañana vamos a estar compartiendo un tema de
de suma importancia. Pero antes de entrar, vamos a orar. Señor Jesús, te pido que hables a tu pueblo, Señor. Que seas tú tocando los corazones, Padre. Pon sensibilidad en los corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a trabajar en los corazones de cada persona, Señor. Que reciban el mensaje de tu Evangelio, Señor. Que sigue transformando vidas en la actualidad. Que entiendan que tu sacrificio fue solo por una vez y para toda la eternidad. Habla, Señor. Te pido que yo sea escondiéndome en ti y que yo vengo hasta el suelo, Señor. Y que tú, Señor Jesús, seas proyectado, Señor. Gracias, Señor. Te pido que hables a tu pueblo. Que esta palabra que se va a hablar el día de hoy, Señor, cambie los corazones y los pensamientos de cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Crees que puedas poner el reloj, por favor? Porque si no, después me paso. Si no, después se sigue predicando y predicando. Ok. Como les estaba diciendo, esta mañana vamos a compartir con ustedes algo muy importante. Me ponía a meditar, a pensar la importancia de su Evangelio. Ese es el mensaje el día de hoy. La importancia de su Evangelio. ¿Te has puesto a pensar por qué es importante el mensaje de Jesús hacia el ser humano? ¿Lo has analizado un poco? ¿O sinceramente nunca has pensado que es importante el Evangelio de Jesús para la humanidad? Vamos a ir viendo el día de hoy. Vamos a ver la Escritura y vamos a ver cómo Dios nos habla. Y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que sean transformando tu vida esta mañana, igual que la mía, todos los días. El Evangelio, o como también se conoce como las buenas nuevas o las buenas noticias, hace referencia al mensaje de salvación que se nos fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje se viene desarrollando desde el principio, cuando Dios creó al mundo, y se desarrolló durante cientos de años hasta que Jesús llegó a esta tierra y cumplió la profecía sobre él. Ahora nos toca a nosotros continuar con esta tarea tan importante. Dios creó todo a través de su palabra, porque sus palabras tienen vida y por medio de ellas todo fue creado. Pero para que vean lo que te estoy hablando, vamos a ir a Génesis, en el capítulo 1, y lo vamos a leer todo. Ese va a ser nuestra referencia para irnos desenvolviendo lo que vamos a ir compartiendo. Génesis 1, por favor. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y
Dios, noten esto, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, o sea, de la noche. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, vean lo que Dios dijo, todo a través de su palabra: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ya van 2 hechos en 2 días. Vamos a continuar. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de agua la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para iluminar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, aleluya. Antes de leer este versículo, quiero que entendamos que Dios creó todo a través de su palabra, como lo estamos leyendo ahorita. Pero sí, ¿qué me quieren decir, Isaú? Ok. Que Dios, todo lo que creó, vio que era bueno. ¿Me siguen? Con su palabra tuvo el poder para crear todo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Cuál era la importancia que tenía para que Dios no usara su palabra y creara al hombre con sus manos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque muy fácil pudo haber dicho, sea el hombre, y el hombre fuera hecho. Pero tú sabes por qué Dios tuvo una reunión en los cielos, aquí en la tierra, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí ya no está hablando en singular. Ahí ya está hablando para varias personas. Ahí ya estaba Dios Padre, Jehová, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar por qué se tuvieron que reunir los tres para hacer al hombre? Cuando dice hagamos, tuvo que usar sus manos. Cuando tiene el poder en la boca para hacerte a ti y a mí. Pero no lo hizo así. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya todo creado en el sexto día. Los animales, tanto los reptiles como las aves, en los mares, los peces, los monstruos marinos, las ballenas, todo estaba creado ya. Ya había de día y de noche. Ya el sol alumbraba de día y la luna de noche. Las estrellas ya estaban. Pero faltaba algo. Faltaba algo en la creación. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hasta ahí. Wow. El Todopoderoso, el Omnipotente, tuvo que poner sus manos para hacer al hombre. Recordemos que el hombre es polvo, fue hecho del polvo. Dios lo creó a la imagen de Él, con Jesús y el Espíritu Santo. Ya lo hizo, ya está el molde, ya está la perfección, ya está la obra maestra de Dios, pero está muerta. Ya está. Pero dijo Dios,
esencia. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre tomó vida. ¿Te has puesto a pensar qué es eso? Que Dios te hizo a ti, mi hermano, mi hermana, y a mí con dependencia de Él. Oh Espíritu Santo, cientos de años, desde la fundación del mundo, desde que anduvo Adán y Eva aquí en la tierra, generación tras generación tras generación. Esa es la tarea. Ahora Jesús aparece en el escenario, aparece en la tierra para rescatar lo que el primer Adán había dañado, porque por Adán fue que entró el pecado y por Jesucristo la salvación. Jesús ya está en la tierra, ve el escenario y sabe que la única manera de poder regresar al Padre, a su creación, a su obra maestra, porque para Dios eres importante, mi hermano, mi hermana, porque se tomó el tiempo Dios y fue creativo para hacerte a ti y a mí. Jesús en la tierra Jesús tiene el mismo poder a través de su palabra. El mismo poder del Padre también lo tienen las palabras de Jesús, que dan vida y tienen el poder de transformar. Así como en Génesis, también ahora en la actualidad las palabras y el mensaje de Dios siguen dando vida. Por eso el Evangelio es tan importante, porque es el mensaje que Jesús dejó para que nosotros lo continuemos predicando hasta que Él venga. Isaú, ¿y qué tiene que ver la creación con lo que estás hablando? Muy fácil. Qué bueno que lo preguntas. Porque el Dios Todopoderoso que te pudo hacer con su palabra, se tomó el tiempo de crearte y de poner su esencia, su corazón en ti. Es el mismo Dios que está mandando a su Hijo para que venga a rescatarte una vez más y tengas acceso a Él. En otras palabras, posiblemente tú te veas una persona insignificante, que no vales nada, que no tienes ningún valor. Pero para Dios eres todo lo contrario. Para Dios eres su obra maestra, que Él pausó cuando acabó el día quinto y vio que faltabas tú y que faltaba yo. Entonces dijo: hagámoslo a nuestra imagen y les voy a poner en ellos mi esencia para que estén continuamente viniendo a mi presencia. Pero eso se rompió. Por el pecado se rompió. Mas ahora Jesús nos manda. Y Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso la importancia de su Evangelio. Vamos a ver qué dice
avance, por favor. Tú y yo somos importantes para Dios. Que Él se tomó el tiempo de hacernos y soplar espíritu de vida, aliento de vida, su espíritu en nosotros. Te voy a decir esta cosa. A diferencia de toda la creación, Dios puso en nosotros el razonamiento. Dios puso en nosotros su esencia. En las aves no lo puso. En los animales no lo puso. ¿Te has preguntado por qué? Porque su creación tiene que regresar a su creador. Mi querido hermano, mi querida hermana. La Escritura dice lo siguiente: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. No se debe de extrañar qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Son compartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Los pies hablan de actividad, de movimiento y de progreso. Hermosos son los pies de aquellos que están activos y el movimiento en la obra de la predicación del Evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas? Es el mensaje de Jesús. Fíjate, las buenas nuevas es que a través que tú aceptes el sacrificio de Jesús eres salvo. Está este otro lado que todavía dice bajo la ley, bajo las obras. Por este lado no puedes llegar a Dios porque son la ley y las obras. Y cuando Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe o nadie se jacte, sino que es un don de Dios, inmerecido, la gracia es inmerecida, no la merecíamos, pero a Dios se le plació dándola a través del sacrificio de Jesús. Aleluya. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Por eso en esta vida debe de haber un balance. Las personas cometen el error de solamente trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y dejan a Dios a un lado como última opción. Y no debe de ser así. Debemos de buscar a Dios primero y después el trabajo. Jesús dijo esto. Mateo 6:33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta debe de ser la regla de nuestra vida cuando ordenamos nuestras prioridades. Sin embargo, no es correcto pensar que solamente es otra de nuestras prioridades para poner en nuestra lista de prioridades. Es ponerla por primero. En todo lo que hagamos, pongámosla por primero. Nosotros buscamos primero
versículo no dice, trabaja, trabaja y después busca el reino de Dios. Nos dice que primero busquemos el reino de Dios y que lo demás va a ser añadido. Pero el ser humano hace todo al revés. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Regresemos cuando Dios creó al hombre y Jesús dijo algo similar. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Recordemos que toda la creación fue hecha a través de su palabra. Dijo que sea el sol, que el sol sea hecho, y así fue. Que las estrellas sean hechas, y así fue. Que la luna sea hecha, y así fue. Que los árboles fueran hechos, y así fue. Que todo animal de la tierra, como en el aire y como en las aguas, fuera hecho, y así fue. Fue hecho todo por su palabra. A través de su palabra puso límites en el mar, en las aguas del mar. Todo lo que ves y conoces como día y conoces como noche fue hecho a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder, porque está viva y son espíritu. ¿Tú sabes qué es lo más triste de todo? Que el ser humano, que el hombre y la mujer caminan creyéndose ellos más importantes que Dios. Porque rechazan su evangelio. De aquel todopoderoso que con simplemente decir una palabra fuéramos sido hechos. Pero se tomó el tiempo, se reunió con el Hijo y con el Espíritu Santo y puso la creatividad de Dios en nosotros y sopló más aparte su esencia, sopló vida en nosotros, su espíritu, nos dio de su espíritu. Ese espíritu solamente fue dado a nosotros, no a los demás, a nosotros. Dios nos puso el razonamiento, el intelecto a nosotros. Pero a veces, perdón por lo que voy a decir, pero a veces actuamos peor que los animales. Rechazamos el evangelio. Aquel acto que Dios hizo por nosotros, creándonos, formándonos según su imagen, fue de un valor extremo para Dios. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes tus trabajadores, los mandas a trabajar, vayan y hagan eso. Tienes autoridad sobre las personas. Vayan y hagan eso. Pero cuando tú vas y metes tus manos, es diferente la obra. Porque ya no te quedaste haciendo otra cosa más que tú decidiste venir y hacerlo con tus propias manos. Toma tu tiempo, tu creatividad y lo haces con amor. Es lo mismo con Dios. Dios lo pudo haber hecho con su palabra todo, como así fue, menos al hombre.
Al hombre lo creó con esa dependencia para que estuviera y regresara hacia Él. Cuando Dios crea al hombre y pone su espíritu en nosotros, por eso, y esto yo lo he visto con mis ojos muchas veces, el hombre y la mujer no pueden ir por esta tierra llenando ese vacío con cosas superficiales. Ahorita está ese vacío, ese soplo, esa esencia, es el corazón de Dios en la persona. Cuando no está Jesús ahí, lo quieren llenar con cosas superficiales, materiales. Se han pasado toda la vida queriendo llenar ese espacio que solo Dios puede llenar, porque es su esencia, lo que le hace falta al ser humano. Te voy a explicar cómo opera ese poder en nosotros. Oh Espíritu Santo, cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, se produce el más glorioso encuentro. Empieza a caminar y a entender el propósito de Dios para él aquí en la tierra. Y camina bajo la voluntad de Dios. Entiende que respira para Dios, que vive para Dios, y que todo lo que hace de hecho o de palabra lo hace para Dios. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué? Porque ese vacío que estaba sin llenar, ahora está lleno. Porque ya está en Él el que sopló su espíritu. Y eso produce un cambio de actitud y de conducta. Por eso eres muy importante para Dios. Si has tratado de llenar ese vacío con cosas materiales, no lo vas a poder llenar. Porque ese espacio es exclusivo para Dios. Por eso es la importancia de su evangelio. Y es a través de su evangelio que recibimos vida eterna. Por su sacrificio en la cruz tenemos entrada con el Padre. En otras palabras, es solo por su evangelio que tenemos continuidad en la eternidad, mi querido hermano. Si tú rechazas su evangelio, estás rechazando el regalo de la vida eterna, que es a través de su sacrificio en la cruz, que es el acto de amor más grande que haya visto la humanidad. Este es el evangelio. Para que mejor me entiendas, el que te creó, el que te dio vida y puso su esencia en ti, tuvo que morir en la cruz para poderte rescatar del infierno. ¿Puedes bajar la luz a tu favor? Oh Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo. Oh Señor.
eso es la importancia de su evangelio. Y lo más triste es que hay personas que lo rechazan. Pero a esas personas, yo te voy a hablar con sinceridad y claridad. Si tú rechazas el evangelio de Jesús, si no te arrepientes, hay un lugar destinado para ellos. Ese lugar es el infierno, es el lago de fuego. Tú decides. Si todavía no has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, si has repelado el evangelio de Él, estás a tiempo todavía. Arrepiéntete de corazón y Jesús tiene el poder para trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es la importancia de su evangelio. Tanto es la importancia de su evangelio que el Dios Todopoderoso tuvo que crearnos con sus manos y soplar aliento de vida en nosotros, su espíritu. Tan importante es la creación para Dios, que envió a su Hijo Jesús. También Él estaba haciéndonos. Cuando Dios dijo hagamos, ahí estaba Jesús. Y Jesús conocía la importancia de su obra maestra, de su creación para con el Padre. Y Dios es tan importante, tú y yo para Dios, que cual fuera el costo, tuvo que mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para volvernos a rescatar y poder estar con Él. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que el Padre entre al reposo. Es por eso. Para que el Padre entre al reposo. Con su creación. Con su creación que lo busque cada mañana. Con su creación que clame a Él. Es por eso la importancia del evangelio. Es por eso. Y el ser humano menosprecia el evangelio. Por eso esta mañana el Espíritu Santo pone en mi corazón que te diga, de la misma magnitud, de la misma importancia, tenemos que responder a ese acto. Tenemos que responder hacia el evangelio, como respondió mi Señor Jesús, que entregó su vida por el evangelio, que me muestra un Dios poderoso, omnipotente, a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo, dándole forma al hombre y poniendo la creatividad de Dios en nosotros. Por eso, ¿quién eres tú para rechazar el evangelio? Si tu Creador te creó con la dependencia hacia Él, ¿quién eres tú? Jesús dijo, hay dos caminos. Un camino ancho y el otro angosto. En este instante, en este día, en este preciso momento, tú sabes, tú decides, porque la decisión es tuya.
hecho por el angosto lleva a Jesús, lleva a la vida eterna. La decisión es tuya. Fíjate esto, que Dios Todopoderoso no puede ni manipularte, ni ponerte presión para que decidas a seguir a Jesús. Esa decisión es tuya. Por eso esta mañana, ponte a pensar y a reflexionar sobre la importancia de su evangelio. Ya lo vimos en la creación, que Dios nos pudo haber hecho con su palabra y no lo hizo. Se reunió con los tres, estaban los tres ahí, y nos sopló la vida, la esencia, el Espíritu Santo, nos sopló el Espíritu, aliento de vida. Ya vimos que Jesús vino a la tierra, y ahora vemos que el Espíritu Santo es el que rige la iglesia. Él es muy importante, mi querido hermana, mi querido hermano. Eres la obra maestra de Dios. Eres la niña de sus ojos, que Él está haciendo lo imposible o posible e imposible por hacer, para que tú regreses una vez más con el Padre y Él pueda disfrutar de su reposo y diga: todo lo que hizo, vio Dios que era bueno, y pueda y descanse. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Porque es nuestro Creador. Él sabe en qué fallamos. Él nos conoce a la perfección. Pero tú decides si andas por el mundo caminando con tus achaques, con tus dolores, con tus preocupaciones, o regresas a Dios, que Él tiene el switch, Él sabe dónde apretar el switch para que cambie tu estilo de vida. Oh Espíritu Santo, toca esta mañana, Señor. Hazles entender la importancia de tu evangelio, Señor. Padre, que entiendan que tú nos pudiste crear con tu palabra, porque tienen vida y son espíritus. Pero tú decidiste, Señor, meter tus manos para hacernos conforme a tu imagen. Y más aparte, Señor, que entiendan que el ser humano, que el hombre, ahí estaba muerto. Tuviste tú que poner tu esencia, tuviste que soplar aliento de vida para que podamos vivir. Que entiendan, Señor, lo importante que somos para ti, Señor. Y que podamos responder con la misma magnitud, Señor, a tu evangelio. Y podamos ser esa luz en la oscuridad. La importancia de tu evangelio, que podamos proclamar tu evangelio hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.